provecho. ¿Ya? No sé cuántas veces han leído ustedes este capítulo, eh, pero es interesante esta hojita y antes de comenzar a compartir, quiero compartir algo que me pasó con esta hojita. Después de casi un año de estar viendo el capítulo donde conocí a Raúl, llegamos el mismo año, pues ya que estamos igual de cipotes con él. Y recuerdo que en una reunión me entregaron esta boleta y yo empecé a escribir algo así. Bueno, señor, estoy harto de estar pidiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Así que ya sabes qué es lo que yo necesito. Si me lo va a dar, bien, y si no, también, amén. Algo así. Y doblé la boleta y la guardé. El testimonio trataba de un hombre que venía del alcoholismo. Yo no tuve problemas de alcoholismo porque tenía problemas de alergia. Me tomaba una cerveza y me llenaba de alergia. O sea, yo nunca tuve mi problema de las alergias, porque fue una bendición, gracias a Dios. Pero yo no le presté atención y me fui a sentar atrás y empecé a conversar con los que estaban atrás porque no me interesaba el testimonio, no me interesaba la reunión, estaba hastiado de estar pidiendo lo mismo y yo no miraba solución. Pero al final el hombre dio su testimonio. Recuerdo que Raúl se levantó, José Ramón se levantó, ¿cómo se llamaba? Era presidente en ese tiempo, Ernesto, y toda la directiva se fue enfrente de aquel hombre que a mí no me interesaba para nada, que su testimonio no me interesaba para nada, pero cuando yo vi que la directiva se levantó, yo dije, esto sabe algo. Y yo me fui a hacer fila, yo fui el octavo pasajero. Y cuando aquel hombre estaba frente a mí, me quedó viendo, me agarró de la mano y empezó a hablar en lengua. Yo no sé si tienen esa experiencia ustedes. Y él me quedaba viendo y hablaba en lengua. Yo nunca había visto eso. Y me dice, fíjate, me dice que es una cosa extraña porque me dice el Señor que te diga que todo lo que le has pedido, Él ya lo sabe y que Él te lo va a dar en el tiempo que le estime oportuno. Y volví a hablar en lengua y me soltaba. Y mira, parece extraño, pero me que te lo repita una segunda vez. Todo lo que tú le has pedido, Él ya lo sabe. Y todo lo que tú le has pedido, Él te lo va a dar en el tiempo que le estime conveniente. Y siguió hablando en lenguas. Y me dijo por tercera vez, discúlpame, pero el Señor me dice que lo diga 3 veces. Todas las cosas que tú necesitas, Él ya las sabe. Y Él te las va a dar en el tiempo oportuno. Miren, señores, yo creo que con esto podemos terminar nuestro testimonio. Porque la verdad es que um, hablando con mi amigo Raúl, nos damos cuenta que vivimos en circunstancias bastante complejas la mayor parte de los seres humanos. Tenemos una serie de complicaciones desde que somos niños. Y afortunadamente hay personas que desde muy jóvenes pueden tener un encuentro personal con Jesús y aprender a vivir una vida coherente. Pero la mayor parte de nosotros no hemos tenido que dar saltos de un lado a otro y nuestra vida no ha sido tan coherente como quisiéramos que fuera. Cuando yo cumplí los 9, 10 años, nos cambiamos de lugar. En el lugar donde yo vivía como niño, eh, era un lugar bien especial porque la mayor parte de los vecinos que teníamos eran inmigrantes, eran judíos, eran árabes, eran alemanes, eran gringos. Y en ese ambiente yo jamás escuché una mala palabra. Pero a la edad de 11 años cambiamos de ambiente, nos fuimos a vivir a otra comunidad más popular y definitivamente el ambiente era bien complicado y a mí me costó terriblemente poderme adaptar a él. Y uno de los mayores problemas que yo tenía como niño es que desde muy pequeño siempre era de los niños preguntones. Yo sé que a todos los seres humanos nos pasa lo mismo. ¿Y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero yo creo que en mi caso era extremo porque mis primos me rechazaban. Ya venimos con tu cuento. Deja de preguntar tanto. Siempre está metido, mis mismos primos sentían que me rechazaban, no digamos el nuevo ambiente al que yo había llegado era complejo porque las conversaciones de ellos a mí no me interesaban y yo me metí en otro tipo de conversaciones, pero eso fue provocando que mi temperamento ha sido muy sanguíneo, soy muy expresivo, me gustan las amistades, pero me costó adaptarme en ese proceso de tiempo en la preadolescencia, 12, 13, 14, 15 años. A los 15 años,
Me acuerdo que el día que yo cumplí 15 años nos fuimos para el Picacho con mis amigos y porque allá íbamos a jugar. Y yo me fui adelante porque mis amigos tenían 14 y 13 años. Yo decía, estos güiros jugando como cipotes, saltándose uno sobre otro. No, yo ya soy grande, ya tengo 15. Y me sentía, wow, ya todo un hombre. Y me senté en una piedra y me puse a ver todo Tegucigalpa y me puse a pensar en esto. Ya tengo 15 años y yo no he logrado absolutamente nada. Nunca he escrito ningún libro, no he escrito, no he hecho ninguna obra, no he hecho absolutamente ni hijos que tengo, ni he terminado mi escuela, estoy en tercer curso. No he hecho nada. ¿Cómo he desperdiciado mi tiempo? Ese fue el cuestionamiento que yo tuve ese día de mis 15 años ahí en el Picacho. A las pocas semanas me invitaron a un grupo juvenil, la pastoral juvenil se llamaba, y yo asistí a ese grupo. Y en esa reunión habíamos como 30 muchachos, todos 14 años, 13 años, 15 años, y luego nos invitaron a un retiro que fue aquí detrás de Suyapa, de la Catedral de Suyapa, y era manejada por los sacerdotes jesuitas. Y yo recuerdo que esos 3 días que estuve ahí fueron tiempos de mucho conflicto para mí porque no tuve un encuentro espiritual, sino que tuve un encuentro social. Yo me di cuenta de mi prójimo. Cuando yo salí de ahí, empecé a ver mi ciudad de una manera que jamás la había visto. Porque en la calle yo podía ver gente pobre, pero para mí era parte del paisaje. Yo miraba gente pidiendo, para mí era parte del paisaje. Pero cuando salí de este retiro, yo me di cuenta que eran seres humanos. Y yo empecé a ver tanta pobreza, tanta suciedad, tanto desastre, tanta injusticia. Y algo terrible empezó a ocurrir en mi interior. Comencé a buscar a los sacerdotes para que me explicaran las situaciones por las cuales vivíamos en aquel tiempo. Porque yo le preguntaba si Dios es justo, ¿por qué hay tanta injusticia social? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanto odio? Si Dios es verdad, ¿por qué tanta mentira? Y yo miraba a los sacerdotes y muchos líderes que se confabulaban con las personas que estaban en el poder en aquel entonces y me parecía contradictorio. Entonces empecé a buscar a los evangélicos, pastores evangélicos que me dieran respuestas a las preguntas. Yo pregunto de siempre. Y ambos casos, sacerdotes y pastores, que me empezaron a arrancar el pelo y me decían, no, muchachos, está muy jovencito, 15 años, no, no son temas para que te metas. Pero la verdad que mi problema era que yo quería encontrar respuesta. Al poco tiempo yo determiné tomar la decisión así. No existe Dios. No es posible que exista Dios. No es posible. Si Dios es amor, no hay amor aquí. O sea, con solo ver la situación que vivíamos aquí en Honduras en aquel tiempo, en los años 80, que era un conflicto a todo nivel de toda América Latina y especialmente Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en aquel conflicto de guerra interna era terrible, gente desaparecida, violación a los derechos humanos. O sea, y como cristianos, ¿qué papel teníamos que jugar? Y yo miraba que hacíamos el papel de cómplices. Entonces, definitivamente yo desistí, digo, la religión solamente es una forma de manipular las mentes de los hombres para que las personas hagan lo que sus dictadores quieren que hagan. Y le estoy hablando de cualquier tipo, desde los efesios, los egipcios, los romanos, los mayas, igual, siempre ha sido lo mismo. La religión es el opio de los pueblos que controla, manipula y destruye a las personas. Me aparté completamente, no, estamos en este grupo juvenil y hay un montón de amigos que son políticos ahora, son conocidos por ustedes, que estaban en ese grupo juvenil. Sin embargo, para mí ya Dios no tenía ninguna relevancia en absoluto. Y me casé, terminé mi carrera como ingeniero civil y nos empezó a ir muy bien económicamente a mi esposa y a mí, es ingeniera también. Pero en mi casa jamás, eso jamás se hablaba de Dios. No teníamos ese tema en casa porque no era interesante. O sea, a mí no me importaba, no sentía ninguna necesidad. Y en ese tiempo aparece el ingeniero Aguilera, José Ramón. Y José Ramón me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo van tus finanzas? Pues bastante bien. Le digo, ¿y tu salud? Bien. ¿Y en tu familia la salud? ¿Cómo va? Sí, está bien. ¿Tu relación con tu esposa, Elcita? Extraordinaria. Ah, me dice, veo que te va bien en todo.
pero querés que te vaya aún mucho mejor, y ahí fue el enganche. Te voy a invitar a una reunión, es el martes, bueno, el día martes, en el Colegio de Abogados, a las 7 de la noche, y te voy a presentar a un grupo de hombres que tienen mucha influencia, a empresarios, y quiero que te reúnas con ellos. Entonces, yo tenía un concepto de José Ramón. Yo dice, José Ramón es justita. El Colegio de Abogados se hizo este hombre. Y yo dije, él está investigando cómo anda mis finanzas, cómo anda mi moral, cómo anda mi credibilidad, cómo anda mi relación familiar, porque quiere hacer un negocio. No creo que esté en narcotráfico, pero probablemente es lavado de activos. Eso es lo que pensé. Y yo voy a llegar, y en aquel tiempo se cantaban coritos. Cuando yo llegué, honestamente, dije, wow, un montón de evangelios, lo que... Y había aprendido algo, a donde fueres, a lo que vienes. ¿Sabe por qué? Porque si yo me ponía con los brazos cruzados y no hacía nada, estoy seguro que iban a venir a mí a tratar de chantajearme emocional, pues, actualmente para hacerme creer algo que yo no creía. Y yo cantaba, me sentaba en la banda, yo hacía todo. ¿Entiendes? Y cuando terminó la reunión, me preguntaron, ¿te gustó? Uy, sí, estuvo lindo. Y vas a volver, claro. Pero no volví, porque no me interesaba. Sin embargo, José Ramón fue sumamente tenaz y empezó a perseguirme. Y no solamente a mí, empezó a perseguir a mis hijos y a mi esposa. Y los involucró con retos, con de reto. Y entonces estaba esa relación con los chicos de reto, con mi esposa, con las mujeres de la fraternidad. Y un día me dice ella, mi esposa, eh, me da pena con José Ramón, tanta insistencia, nos está invitando a esa reunión de matrimonios que fue ahí en el colegio de abogados y deberíamos de ir. Y me acuerdo que fueron los de quienes dieron el testimonio, pero con aquellos hablaron de la vida tan terrible que habían tenido, que empezaron sus hijos a denunciarlos públicamente, a hablar pestes de la mamá, a hablar pestes del papá, la mujer hablando pestes de él, pues Oscar hablando pestes de sí mismo. Fue horrible para mí, yo estaba avergonzado, ¿sabían ustedes que la vergüenza es contagiosa? Yo me sentía avergonzado por todas las cosas que hablaban entre ellos. Pero algo ocurrió porque cuando ellos empezaron a hablar de las cosas que habían empezado a suceder en sus vidas, cuando ellos fueron tocados por la presencia de Dios, yo dije, wow, qué poder tiene la mente. Yo no podía pensar en un espíritu, pero yo me diría que algo en ellos había. Qué poderoso, qué grandioso lo que tiene. No sé qué es como un aura que les envuelve, pero hay un poder grande y me interesó. Cuando terminó la reunión, Cita, la esposa de José Ramón, se acercó a mí y me preguntó, ingeniero, ¿qué le pareció la reunión? Ah, interesante, pero ¿sabe qué? Yo no sé ellos, pero ellos se expusieron públicamente, sacaron sus vergüenzas. Óigame, hay cosas que uno tiene que reservar. Bueno, pero cada quien toma sus decisiones, pero para mí hay cosas que se quedan guardadas en su casa. ¿Y sabe qué me contestó ella? Me dijo, ingeniero, tiene toda la razón. Nosotros nos paramos allí enfrente y sacamos todas nuestras vergüenzas, pero no era ella la que había compartido, pero ella lo tomó como que el ataque era hacia ella. Y me dijo eso, sacamos y exponemos todas nuestras vergüenzas, todas nuestras tribulaciones, todos nuestros problemas. ¿Sabe por qué? Porque podemos entender que en medio de ese montón de gente hay uno o dos personas que están viviendo una situación igual o peor a la nuestra y van a tener la oportunidad de saber que pueden generar cambios. Miren, para mí, eso fue en el 95, fue una bofetada que no lo olvido. Pero después de eso yo empecé a llegar a las reuniones con frecuencia. Y sucede que me acuerdo que llegaron un testimonio que eran norteamericanos. Y Raúl era el que estaba de narrador, ¿cómo se llama? Moderador. Y en la traducción de Raúl dijo, vengan todos enfrente porque van a orar por ustedes. Entonces cuando yo subí a la plataforma, me pregunté,
¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿Para qué quieren en qué quiero pedir oración? Y yo le digo, yo no tengo ningún problema. No tiene ningún problema. No, yo no tengo ninguno. Yo estoy bien en todo. Yo soy buena gente. ¿Y entonces por qué subiste? Porque Raúl dijo que subiéramos todos. Yo puedo oírle, le digo. Bueno, le digo, la verdad es que yo, para mí no es problema, pero yo no creo en Dios. Pero no es problema porque toda la vida, desde los 15 años hasta los 35, 20 años, yo no creo en Dios. Para mí, Dios es un pajarito, puede ser una cucaracha. Yo soy yo, le digo. Y me dijo, está blasfemando contra qué. Y yo me empecé a reír. Bueno, me dijo el tipo, ¿quieres que le pidamos a ese Dios al cual tú no crees que venga a tu vida y se muestre en tu vida y te revele quién es él? Vaya, pues, está bien. Y empezamos a hacer una oración que probablemente la han hecho todos ustedes. Amado Dios, tú que estás en todas partes, amado, tú que estás en todas partes. Yo te pido que vengas a mi vida, que perdones mis pecados, perdone mis pecados. Yo me reía, me estaba burlando de ellos. Y en el punto de que entra en mi corazón el Espíritu Santo y revélame a Jesús y revélame al Padre. Amén. Cuando terminé, estaba José Ramón abajo con unos papeles y me dice, Vito, vi que subiste y oraron por ti. Sí, le. Oíme, José Ramón, te voy a hacer una pregunta. Todo lo que vos tenés, tus negocios, tu familia, Dios te lo ha dado a ti porque Dios te ama, ¿verdad? Sí, me dice. Y verdad que a mí también. Perfecto, me siempre. Y verdad que Dios te dio ese cuerpo para que tú hagas, te dio inteligencia, te dio sabiduría, te dio conocimiento, te dio ciencia, porque Dios te ama a ti. Sí, y lo hizo, lo mismo hizo conmigo. Sí. Bueno, así quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer a Dios científicamente, históricamente y lógicamente. Y José Ramón me dijo, Vito, Dios es fe, pero para mí fe era una bomba que explotaba. Cada vez que mencionaban esa palabra me ofendía tanto porque la fe es el instrumento religioso para poder manipular tu vida, hacerte creer en cosas que verdaderamente no existen y que creas aunque no veas. Y yo me enojé tanto y dije, José Ramón, no me vengas con la fe. Ya sé lo que estás haciendo, tratando de manipularme a mí también. Y me fui bien enojado. José Ramón a las 10, 11 de la noche me estaba llamando porque ese era puntual. Todos los martes, después de cada reunión, 10, 11 de la noche, o yo lo llamaba a él o él me llamaba. Entonces aquí empiezan a ocurrir cosas extrañas. A partir de esa noche o al día siguiente comienzan a surgir cosas raras. Porque yo sinceramente estoy yendo a las reuniones solamente por cortesía, no porque tenía una convicción, sino porque José Ramón llegaba, me iba a traer por cortesía, además me daban de comer. Iba. Y tenía un tiempo de estar escuchando, conocer nuevos amigos, pero yo no tenía ninguna convicción en lo absoluto, de verdad que no. Para mí era un club social. No sé si para ustedes es un club social esto, puede ser. Pero en aquel momento para mí era solamente un club social. Teníamos oportunidad de conversar con amigos, hacer negocios, lo que sea. Pero empezaron a suceder cosas extrañas porque tuve que aprender muchas cosas. Por ejemplo, yo quería conocer al Señor científicamente. Entonces vienen revelaciones a través de libros, a través de personas o de pensamientos que se me venían a mí y podía entender cosas. Por ejemplo, yo le puedo decir que hay dos maneras de interpretar todo lo que está creado. La número uno es la teoría del caos. Esa es una teoría. Y la otra teoría es la teoría del determinismo. El determinismo te dice que hay una mente inteligente que todo lo crea con propósito. El caos es la combinación de los diferentes elementos en el universo que tienen el lugar específico y congruente para que las cosas sucedan. Y nadie las manipula, sino que a la deriva se crean átomos, se crean moléculas y aquí es la creación del universo. Esas son dos teorías que se manejan actualmente y siempre se han manejado. Pero en ese tiempo yo les cuento que a mí me gusta pintar. Yo no puedo dibujar, pero me gusta pintar y eventualmente hago cuadros. A veces los vendo si están interesados. Yo estaba pensando en un cuadro en ese momento y yo me puse a pensar, aquí quiero dibujar una flor. Pero una flor tiene diferentes colores, tiene diferentes tonos, tiene textura, tiene olor, tiene sabor, tiene volumen. Y aunque yo tire las pinturas al lienzo, no me va a salir ni flores, ni mares, ni nada.
un relajo, un caos en lo que va a aparecer ahí. Ese fue mi primer punto de reflexión que yo tuve en ese momento. Pero aprendemos a través de todas las cosas científicas que a mí me dejan impresionado. El hecho mismo de que estemos en este planeta y que dentro del planeta hay un núcleo y que el núcleo está conformado por una materia sólida llamada hierro, que es el 95% del hierro sólido está en el núcleo y un 5% de níquel. Y que alrededor del núcleo hay un núcleo externo que es líquido y que es el hierro también, hierro fundido. Pero lo interesante es que mientras el núcleo interno está girando hacia el este, hacia el oeste está girando el núcleo externo, que es líquido, y eso está provocando una fricción, y esa fricción está provocando que nosotros estemos rodeados por un campo magnético, y ese campo magnético ha sido el protagonista de los meses pasados. Muchos vieron las auroras boreales, y aunque se miraba bonito, lo que estaba haciendo el planeta era defendiéndonos de la lluvia solar. Si ese detalle al azar, póngale, fue construido, yo no lo veo tan al azar. Si nosotros nos separamos como planeta 1 kilómetro hacia el Sol o nos alejamos, somos consumidos por la radiación solar inmediatamente. Y podré entender un montón de cosas naturales que las podemos ver constantemente, pues nos hace reflexionar verdaderamente que la misma naturaleza nos está hablando de alguien que es un creador. Miren, pensar por ejemplo en las mitocondrias. Son una estructura tan pequeñita que están rodeando el núcleo de cada átomo o de cada célula. Y cada célula está especializada para llevar una función. Por ejemplo, las células cardíacas, las células de los huesos. Cada una de ellas tiene su especialización y en base a eso tiene un número determinado también de mitocondrias. Y esto hace que, por ejemplo, la cardíaca tiene 50, pero las neuronas tienen más de 1 millón. ¿Y cómo poder determinar que esa estructura tan pequeña y tan especializada le dé la oportunidad de adquirir energía a cada una de esas células? Mi líder, solo le estoy contando de cosas que son naturales y que científicamente nosotros las podemos comprobar actualmente, pero también está la historia. Y a partir de la historia, porque yo quería conocer también a Dios históricamente. Y nosotros hablamos del método científico, pero el método científico solamente sirve para ver la repetición de eventos concretos. Por ejemplo, hacer una aspirina requiere ácido, sí, ácido, ok, ácido cítrico, requiere sodio y requiere una gran cantidad de otros elementos que usted las pone en las condiciones y en las cantidades y los pesos específicos, le va a dar una aspirina. Y lo puede repetir una y otra y otra y otra vez y le va a dar otra aspirina. Pero los eventos históricos no se pueden medir con el método científico, sino que con el método histórico. El método histórico utiliza escritos, utiliza dibujos, utiliza pictogramas, utiliza el testimonio oral de las personas. Y la cosa interesante es, en los evangelios, nosotros empezamos a encontrar que hablan del mismo evento, pero no tan exactamente uno con otro. En un evangelio dice que cuando llegan a la tumba, llegó solo una mujer, que iba adelante, Verónica. En otros dice que iban 3 mujeres, en otros que aparecía un ángel, en otros que aparecían 2 ángeles. Y esto le da certeza y de que el testimonio es real. ¿Por qué razón? Porque cada uno de nosotros tenemos una apreciación personal de cada uno de los eventos. Todo esto, mis líderes, solamente les estoy contando para que veamos el efecto natural que yo le había pedido a Dios, que yo quería conocerlo de esa manera. No puedo ampliar tanto en eso porque no fue ni un día ni 2 días, fueron 60 días continuos. Desde aquel día que yo oré, aunque yo no creía, cada día yo iba aprendiendo algo. Y como para ponerle la punta encima del poste, había salido con mis trabajadores y estamos en un lugar que se llama San Juan Intibucán, no sé si conocen, y entonces buscábamos un lugar donde comer.
Y yo me senté mientras preparaban la comida y había una cesta con revistas. Ahí no había pavimento, no sé si hay ahora, pero estaba lleno de polvo. Yo agarré una revista y cuando la abro, el primer artículo que yo encuentro dice datos fidedignos de la existencia de Cristo Jesús y su comprobante histórico. Cuando yo leí eso y empecé a leer, al día 60, o sea, 2 meses después de esa conversación que tuvimos, yo salí y me fui al campo y levanté las manos y dije, bueno, creo, pues, creo, porque ya es demasiada coincidencia, pero está ahí, o sea, yo seguí mi vida normal, solamente dije eso y seguí mi vida rutinaria. Eventualmente iba al capítulo, todavía no oraba, no creía verdaderamente, porque era como una atención, un conocimiento intelectual que yo había tenido en el momento, pero la verdad que no había ninguna convicción en mi interior. Pero continuaron los sucesos. Y después de esto, yo recuerdo que estamos haciendo un proyecto en 1996 y era en Lempira. Y estamos haciendo 6 proyectos en Lempira. Y era una comunidad que era bien alta. Y desde ahí nosotros podíamos ver hacia abajo, se miraban, era un abismo, y se miraban como unidades abajo. Pero cuando yo llego aquel día, estaban todos los trabajadores con los brazos cruzados porque no paraba de llover. Y en cuanto me vieron, me dijeron, ingeniero, mañana nos vamos con usted porque aquí no estamos haciendo nada. Habían construido algunos tanques de distribución, pero solo estaba a nivel de ladrillo, ni siquiera se había repellado, porque no podían avanzar por causa de las lluvias. Entonces fuimos al proyecto, ahí yo estoy viendo una gran nube que nos está cayendo la lluvia, no era una tormenta, pero sino esa llovizna molesta, ¿no? Pero si mirábamos hacia el abismo, podía ver una nube aquí, caía agua, otra nube por acá y llovía acá. Era bien interesante, era bien alto. Y les pedí a la gente que por favor me dejaran solo, que fueran a buscar a los líderes porque quería hablar con ellos. Pero la intencionalidad mía era ponerme a orar. Pero a mí honestamente me daba pena que me pidieran a mí orando. Yo quería estar solo. Ellos se fueron y comencé a hacer una oración algo así. Bueno, Señor, yo no sé si existís, pero si existís y me estás oyendo, yo quiero que me hagas un favorcito. Quiero que me quites la lluvia, estamos en septiembre, que me quites la lluvia hasta diciembre o hasta que terminemos los proyectos. Pero eso sí, si me estás escuchando, yo quiero que me des una señal de que me estás escuchando. Y en ese momento, el cielo se abrió, se hizo un hoyo en el cielo, cayó un chorro de luz donde yo estaba, sentía el calor solar sobre mí y yo dije, wow, esta es la señal, esta es la señal. Y en ese momento vienen los muchachos con la gente y el cielo se volvió a cerrar y continuó lloviendo. En la noche los muchachos me preguntan, ¿a qué nos vemos mañana? Vamos mañana. No, solo yo me voy a ir. No, que nos vamos porque no estamos haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo recursos, no estamos ganando nada por esa lluvia, no estamos haciendo absolutamente nada. Es que ya no va a lloverle. ¿Y usted qué sabe? ¿Sabe algo de meteorología? Pues me contestaron así, que ellos son bien tranquilos, pero no estamos esto. Y yo le dije, no, yo no sé nada de meteorología, pero ya Dios me lo dijo. Y ese fue el primer momento en que yo proclamé públicamente a Dios. ¿Okay? En la mañana nos levantamos y ¿cómo creen que estaba el día? Miren, amado, yo tenía un Mitsubishi color amarillo y lo tenía enfrente. Y cuando salgo, no se podía ver. La neblina era espesa, seguía lloviendo, un pangal terrible. Y yo, sinceramente, y agarré el carro, mi mochila la metí y los muchachos detrás de mí. Y me dicen, no, ingeniero, ahí se van cuando ustedes quieran, ahí está el camión, si ustedes quieren irse allá, se van, a mí no me importa. Y empecé a alegar. Y desde la Empira llegué a Esperanza lloviendo, Comayagua lloviendo, Tegucigalpa lloviendo. La primera semana el primer huracán, la segunda semana el segundo huracán.
Y la tercera semana, el tercer huracán, y los muchachos no se aparecían, yo ya les había pagado, pensé que ya se habían ido, pero ese día sábado llega un tipo llamado Mario a mi casa, y le digo, ¿qué andas haciendo? Pues buscándolo. ¿Y para qué me buscas? Bueno, porque estamos trabajando. ¿Y dónde está aquí? ¿Dónde está Jorge? Allá en la Empira. ¿Qué están haciendo? Trabajando. ¿Y con quién están trabajando? Con usted, me dice. Con usted. Deje de bromearme. Si yo vengo porque usted tiene 3 semanas de no acercarse al proyecto. Que me oigan los supervisores. Y ya no tenemos material. Ya no tenemos material. ¿Qué material te hace falta? Nos hace falta cemento. Papá, te dejé 1000 bolsas de cemento. Y con estas tormentas que han estado cayendo, vas a decirme a mí que ya no tenés cemento. ¿Cuál tormenta? Desde que usted se vino, paró de llover. Y la tierra está cuarteadita del calor. Y solo nos faltan 30 bolsas para terminar los 6 proyectos. Óigame, sinceramente, como que se me fueron rompiendo los esquemas mentales que yo tenía. Pero yo todo lo puedo atribuir a cuestiones, ¿cómo se llama? Buscando la lógica, ¿ok? Eh, Cosas extrañas que pasaron, pero Dios empieza a operar de mi vida de una forma diferente. Yo recuerdo entonces que estaba haciendo un proyecto para Jacaliapa. ¿Conoce Jacaliapa? Yo estaba diseñando el sistema de agua potable para Jacaliapa y yo me acuerdo que me había acostado a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana me levanté porque estaba muy entusiasta haciendo mi diseño. Y mientras yo estoy en la oficina haciendo mi diseño, estoy concentrado en mi proyecto. Y de pronto yo empiezo a sentir algo raro en aquel ambiente. Y lo que yo empecé a sentir era como que alguien me estaba abrazando, pero no era un cuerpo físico, sino que toda la atmósfera me abrazaba. Entonces yo me puse de pie y sentí el deseo de adorar, pero yo no sé qué significa adorar todavía. Ahora le entiendo y por eso le doy a la palabra. El momento era como hablar de Dios, yo no sé, y yo cerré los ojos. Y cuando yo cerré los ojos, empiezo a tener una experiencia sobrenatural. Y les digo que para mí era tan complicado porque yo todo lo quiero resolver racionalmente. Desde que soy niño, no es que a mí, yo le decía a Raúl, mira, había tanta gente que me quería convencer, ¿cómo me convencía? Era imposible porque yo les resultaba, yo les, tenía argumentos suficientes para poderles hacer caer todas las cosas que ellos me estaban diciendo, porque para mí eran absurdos y eran ilógicos. Hablar de Dios, hablar de un ser que le ama a usted, eso es absurdo, es ilógico. Piense bien, en lo natural no lo podemos entender, pero en aquel momento yo lo que hice fue ponerme de pie, cerrar los ojos, y la experiencia que tuve es que siento que estoy moviéndome hacia arriba, que paso el techo y voy por las nubes y abro los ojos y me miro que estoy parado en el cielo. Y sigo subiendo y en aquel momento eh, me llama la atención el hecho de que muchas personas murieron y volvieron a la vida. Y a estas alturas yo puedo entender que algo similar viví yo en aquel momento, aunque no me morí. No tuve ningún problema, pero sí tuve una experiencia muy parecida. Y en aquel momento yo me sentía flotando y entré como por un túnel de luz a una velocidad que no sé qué velocidad era, pero la fuerza de la sinergia o no existía en ese lugar. Ahí iba a una gran velocidad, pero cuando llegué a ese punto me detuve sin ese empuje. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y yo quedé viendo un lugar tan precioso. Eran planetas, eran constelaciones, era algo, pero con unos colores impresionantes. Yo quedé, wow, qué hermoso el lugar, qué bello esto, wow, qué lindo. Y de pronto entraba por otro túnel y llegaba a otro lugar similar. Similar les digo porque era en el espacio, pues yo no fui al cielo. Yo miraba cosas en el espacio cuando ocurrió por tercera vez, escuché una voz atrás de mí que me decía, todo lo que ves es creación mía, pero yo estoy sobreyacente a ello y en este momento voy para tu casa. Cuando yo escucho la palabra sobreyacente, yo pensaba que era algo sobre lo que yace, pero sobreyacente quiere decir oculto. Y cuando él dice, voy para tu casa, pues yo pensé, pues viene para el planeta Tierra, pero no era el planeta Tierra, era a mi corazón. Y cuando él entró a mi vida, en ese momento pude ver que yo no era la buena persona que yo decía o creía ser. Empezó la película de mi vida desde que soy niño.
y todas las maldades, todas mis necedades, todas mis degeneraciones, todo lo terrible que era yo, se puso enfrente de mí, pero no me sentí en ningún momento juzgado, ni criticado, ni condenado. Lo único que yo pude sentir es el amor de Dios. Y a pesar de toda la maldad que en mí, me sentía amado y perdonado. Y en ese momento mi corazón se llenó de gratitud. Y desde aquel entonces comencé a caminar tratando de servirle a Él. Pero mis queridos amigos, al día siguiente de haber vivido esta experiencia, ¿cómo creen que me pude haber sentido yo? Fascinado. No, todo lo empecé a cuestionar otra vez. Yo dije, Fito, qué imaginación, wow, qué imaginación la tuya, que saliste de tu cuerpo, que andabas por ahí y que te habló Dios. No, sí, sí que tenemos una imaginación increíble. Pasado un tiempo, eh, cuando yo tenía proyectos, seguíamos en Occidente, yo estaba en carro en San Pedro Sula, y de ahí me movía a Tela, o me movía a Seibo, me movía al Occidente. Pues yo tenía un carro en San Pedro y había tomado la decisión de visitar una iglesia. Porque yo decía, bueno, me voy a hacer amigo de los hermanitos de la iglesia porque así me sentía como protegido de mí mismo. Y mejor andaba con ellos que andar conmigo mismo. Y me acuerdo que me encontré con el pastor de una iglesia. La historia es así porque yo iba a San Pedro y en San Pedro tenía mi pacotilla. Y una señora me venía predicando. Yo dije, no, yo voy a seguir, voy a ir a una iglesia que van a eh, enseñanza a esta señora. Y yo dije, en cuanto yo llegue a San Pedro, primero, el que primero me salga, si Dios o el diablo. Y mire, no había caminado ni una cuadra y me encuentro con mis amigos. Yo no los andaba buscando, ellos salieron. Hey, cuando viniste, acabo de venir, te esperamos, cambiamos de casa, ahora vivimos, me dieron la dirección. Y él me dice, cerquita de una iglesia, ahí la vas a encontrar. Cuando yo llego a ese lugar, la dirección que ellos me dieron, me parqueo y digo, ¿quién va a salir primero? Fui a tocar la puerta, nadie salió, pero salió el pastor que estaba enfrente y me invitó a entrar a esa iglesia. Desde ahí yo empecé a visitar esa iglesia. Y un día yo llegué y me dice el pastor, fíjese que hoy no tenemos reunión acá porque una iglesia hermana está de aniversario, pero usted también está invitado, así que nos fuimos. Queda una cuadra adelante y en esa cuadra adelante era donde realmente vivían mis amigos. Ok, pero les cuento esto porque ahí hubo algo sumamente importante y de ahí las cosas cambiaron. Yo siempre no me gustaba sentarme, siempre andaba parado y me puse en la parte de atrás de la iglesia, en la pared del fondo. Y yo miraba a aquella mujer y yo les digo, es interesante porque ¿quién de ustedes se acuerda cómo andaba vestida su mujer el día viernes pasado? ¿O cómo andaba vestido usted antier? Pero yo me acuerdo, eso fue en el 96, y yo me acuerdo que esa mujer andaba con un vestido verde y que tenía unas flores color verde oscuro, ¿verdad? Que andaba el pelo hecho un moño y color anaranjado era el pelo, que los zapatitos eran negros. Me acuerdo que mi camisa era verde azuloso y me acuerdo que andaba un jean celeste, bien desteñido. Me acuerdo de esos detalles porque lo que aquella mujer estaba diciendo también lo recuerdo. Me acuerdo de que estaba predicando, y estoy hablando de 1996. Fue tal el impacto que no lo olvidé. Y cuando aquella mujer terminó de predicar, dijo, si alguno de ustedes quiere entregarle su vida a Jesucristo, venga al frente. Y yo, desde el fondo, en la pared, me fui hacia donde yo estaba en la parte de adelante. Y cuando yo llegué allí, levanté las manos y ella me agarró la mano de esta manera. Y ella empezó a decir, no entiendo, no entiendo, no, es que no entiendo. Yo decía, sí, pastora, no entiende, ¿cómo entender yo? Y me quedaba viendo y decía, no entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hasta ahora vienes a entregar tu vida a Dios?
por cuanto yo te miraba allá al fondo, en la pared, y yo podía ver cómo la gloria de Dios descendía sobre tu vida. No entiendo, es que eso es normal. No entiendo cómo hasta ahora entregas tu vida a Dios. Yo tampoco, pero ocurrió. Al día siguiente me fui a comprar cassettes de música cristiana. Yo no sabía quién era Marcus Witt ni ningún músico cristiano porque no era esa mi línea, ¿no? Pero me fui a comprar cassette y empecé a escuchar música cristiana y iba para la Empira, pero cuando voy por la entrada a Copán, allá como a las 2 de la tarde, el cielo se empezó a nublar y yo iba cantando, miren, sinceramente me sentía bien alegre. ¿Saben por qué me sentía alegre? Porque, wow, dije yo, Dios sí existe, Dios me ama, Dios me escucha, la gloria de Dios está sobre mí. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué espectacular! Y yo venía en esa conversación y le digo, Señor, yo sé que existe, yo sé que me amas y que haría cualquier cosa para mostrarme verdaderamente que existís. Rayos, centella, cualquier cosa haría para confirmar mi fe en ti. Pero ¿saben qué pasó en ese momento? Bueno, y si es así, que no lo hace. ¿Por qué no haces caer un rayo y veo que parte un palo ahí? Si es cierto que me amas. Y aquel Mitsubishi amarillo lo parqué a una orilla y me subí a una loma. De verdad, me subí a la loma y empecé a gritar como loco. Y yo decía, vamos, si existís de verdad, ¿por qué no haces caer un rayo? ¿Por qué no haces caer algo espectacular ahí? Hacerlo, quiero ver. Nada, si no existe, no existe. Y yo sinceramente me vine bien enojado. Ese momento bajé, me vine enojado, llegué a la Empira y esa noche nos quedamos en aquel hotel, éramos como 12 lo que andábamos. Entonces nos quedamos tres, cuatro habitaciones. Yo los escuchaba hablar a ellos, los dos que están compañeros míos, y esa noche pasó algo también sobrenatural. Mientras yo estaba ahí, la presencia de Dios vino sobre mí y me amó y puso su mano en mi corazón y me dijo unas palabras que, wow, fueron impactantes. Yo inmediatamente me levanté y me puse de rodillas y le pedí perdón. Miren, amado, eso fue 1996. Desde ahí en adelante, nunca más, nunca más. O sea, es que eso fue lo más impresionante. Nunca más volví a ponerme a alegar con él. Porque sea que lo vea o no lo vea, que lo escuche o no lo escuche, yo sé que está y que su presencia permanece en mi vida. Eso lo aprendí en esos eventos diferentes. Pero la verdad es que la forma en que Dios se fue presentando en mi vida fue extraordinaria. Me acuerdo que estamos en el capítulo, había llegado un médico que trabajaba ahí en la escuela, y no sé si se acuerdan del capítulo, de ese testimonio, porque él estaba diciendo, eh, miren, compañero, yo necesitaba 10,000 lempiras, o sea, $5,000 en aquel tiempo, ¿ok? Y fui a platicar con el que está encargado de la, donde hacen los exámenes, del laboratorio, para que él orara por mí, porque yo veo que él es evangélico, decía, entonces él está más cerquita de Dios, decía el doctor. Entonces el muchacho este le dijo, sí, doctor, véngase a mediodía que vamos a orar por usted. Y yo llegué al mediodía, y este hombre me dijo, doctor, usted no necesita 10,000 lempiras. Dice el Señor que usted lo que ocupa son 20,000 lempiras, pero dice que a las 3 de la tarde, antes de las 3, usted los tiene. Y miren, hermano, nos dijo, aquí vengo, 10,000 aquí, 10,000 acá, antes de las 2 de la tarde. Yo me acuerdo del testimonio. ¿Saben por qué? Porque cuando tú escuchas un testimonio, tienes que arrebatar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Arrebatarlo. Y eso fue lo que yo hice. Yo venía manejando una semana después, y alguna vez alguno de ustedes ha tenido problemas con una tarjeta de crédito y empiezan a llamar. En aquel tiempo era terrible, porque teníamos teléfono, no había celular, sino que la casa sonaba y sonaba y sonaba, llegaban gente a tocar el timbre, era terrible. Yo debía también 10,000 pesos, $5,000, pero era bastante para mí. Y entonces iba para el capítulo. Y en eso me acuerdo del testimonio, y de, Señor, y no es que le diste 10,000 pesos a aquel. ¿Por qué no hacer lo mismo conmigo?
Mira que yo también tengo una deuda, y así, o sea, no es que me pusieron a orar tan profundamente, no, yo estoy en una conversación con él. Y me detengo en la próxima gasolinera que es frente a Camos, y ahí había un cajero de Ficosa. Yo sabía que solo tenía 260 pesos, y voy a sacar 100 para meterle combustible en este tipo de 8 al galón. Y cuando meto la tarjeta, ¿cuánto crees que tenía, Mario? 10.260. 10.200. ¿Y saben qué hizo? Saqué 100 pesos. Uy, los demás lo equivocaron. Y después, ¿cómo les pago? Pero mire, eso estuvo ahí en esa porcentaje. Yo como los 2 días no saqué. Entonces, yo empiezo a escuchar historia. Empiezo a escuchar historia. Mire, eh, me llaman de parte del ministro de esa institución. Ingeniero, era un sábado. Ingeniero, necesitamos que usted, dice el ministro, que necesita que usted le empiece un proyecto el próximo lunes. Que no se preocupe, que el lunes a las 9:10 de la mañana usted tiene su anticipo. Perfecto. Mire, yo lo que llamo a los muchachos, para los camiones, y el día lunes, frente a mi casa, para que te ubiques, te puedes imaginar la calle frente a mi casa, con aquellos camiones, mire, llevaban estufas, que un montón de las mujeres de ellos, era un gentío, y dieron las 11, las 12, la 1. Ya como a las 2 de la tarde, yo llamé como a las 11, me decía, ingeniero, su cheque sale a las 1 o 2 de la tarde. Pero ya como a las 2 de la tarde, 3, me llaman y me dicen, ingeniero, nos disculpamos con usted, pero su anticipo saldrá hasta dentro de 15 días. Entonces, hablo con los muchachos y les digo, mire, tenemos un problema. El dinero no salió, no tenemos anticipo, así que vamos a tener que posponerlo. Y la actitud de ellos, no, desde la 1 de la mañana estamos jalando gente, moviéndonos para acá y para allá. Son las 3 de la tarde y usted dice ahora que no vamos a hacer nada. Miren, le digo, yo no puedo resolver absolutamente nada. Pero así como le dije a ellos, le digo a ustedes hoy, yo no puedo resolver nada, pero yo conozco a alguien que sí lo puede hacer. Y para que ustedes crean, levanté mi mano y dije, Señor, que seas tú quien abre las compuertas de los cielos y derrama de tu bendición para que todos estos hombres puedan creer que hay un Dios grande y poderoso que nos suple a todos nosotros. Amén. Y en aquel tiempo usaban los teléfonos de mesa. Inmediatamente sonó. O sea, yo lo dije amén, e inmediatamente sonó. Lo levanto y me preguntan, ¿cómo estás? Bien, yo siempre he estado bien. Bien, ahí vamos haciendo, y como tu trabajo ahí, estamos con un proyectito tratando de empezar. Ah, me dice, ¿verdad que no tenés dinero para empezar? Y esta es una persona que nada que ver, no es ingeniero, no tiene nada que ver. ¿Verdad que no tenés dinero para empezar? No, fíjate que no. Y me iban adelante y no me lo dijo, no te preocupes, mándame uno de tus muchachos que yo te voy a dar dinero para que te vayas y ese es el proyecto. Amén. Eso no solamente fue para ellos, para ustedes. Para ustedes. Yo no sé cómo está tu situación económica. Puede ser que te vaya también como a Raulito. Le digo, wow, un espectáculo. Pero empezamos a escuchar historias. Mire, alguien me preguntaba, Luis, yo le digo, Luis, yo no ando buscando trabajo, de verdad. A veces me siento muy responsable porque mi forma de pensar cambió. Antes yo metía licitaciones, me entraba en concursos y hacía aquel relajo, gastaba un montón de plata y me llenaba de amargura porque no me lo ganaba. Y cuando me lo ganaba me llenaba de ansiedad porque ¿en qué me habré equivocado? Me pasaba. Tengo una hija que vive en Inglaterra y estoy en Inglaterra ya como de vacaciones porque no tengo nada que hacer aquí. Y me llaman por teléfono, me mandan un mensaje diciendo, ingeniero, no sé si está interesado en hacer un proyecto con el Banco Centroamericano, pero no conozco a nadie del Banco Centroamericano. Usted ha sido elegido, venga. Estoy en Inglaterra, cuando venga. Usted y yo lo vine a firmar el contrato, me lo dieron en Isla de la Bahía, $10 y la pasamos re genial. Me llama otro hombre y me dice ingeniero, que me urge que venga hoy.
porque tenemos un problema y vengas antes del mediodía. Así que yo llegué a esa institución antes del mediodía. Y me dice, fíjese que tenemos un problema que no tenemos que abrir explicación. Y si no las abrimos, nos van a pelar los fondos. Y el problema es que la persona que tenía que entregar la notificación para el concurso no ve que las olvidó en la descarga. Y solo en usted me acordé. Fíjese, ingeniero, yo creo que eso es anterior para usted. ¿Qué creen ustedes? Y así fue. Ok, hay situaciones que yo he vivido personalmente, pero también veo gente, por ejemplo, César Ebello, la historia de César Ebello. César Ebello, me acuerdo que él nos decía, yo no quiero construir iglesias, yo no me quiero meter en eso, pero yo soñé de que ibas a hacer una iglesia. No me vengas con ese cuento. Todo el mundo me está hablando que va a una iglesia, y no lo voy a hacer porque Dios no me quiere en eso. Pero finalmente él tiene la iglesia más grande de Chorté. Pero la historia ahí era la 1 de la tarde en Chorté, con aquel frío que hace en Chorté. Y César Ebelio está enojadísimo porque tenía que pagar 250,000 de planillas. ¿Y cuánto tenía César Ebelio? Ni un peso. Y él decía, Señor, bien te dije que yo no quería problemas, por eso yo no quería hacer esto. Y mira qué problema es que tengo ahora. Y calma, César Ebelio, sal a la calle y te vas a parar en el poste de la esquina a la 1 de la tarde en Choluteca. Y dice César que evidentemente él se fue para la esquina y se puso debajo de aquel poste. Y de pronto, un carro pasó a gran velocidad, de vuelta en U y regresó. Y le dice, óigame César, qué bonito proyecto está haciendo usted allá a las afueras de Choluteca. Qué bonito. Yo quiero participar en él. Venga, súbase. Y abrió su chequera. ¿Y cuánto cree que le dio? ¿Cuánto le dio? Los 250. Si quieres creer, arrebátalo. Es decisión tuya. Dios, he aprendido a conocer a un Dios grande y poderoso. Grande y poderoso. Él abre las compuertas del cielo. Yo no sé la situación por la cual estás atravesando en este momento. Yo les pido que nos pongamos de pie. No sé si crees o no crees. Yo no creía, pero probablemente tú tengas una pista mayor a la que yo tenía. Sin embargo, yo he aprendido algo, muchachos. Dios te creó a ti con un propósito. Y el propósito por el cual has venido a esta tierra es el éxito mayor que tú puedes tener. Cuando tú lo cumples, ese es tu éxito. Porque podrás tener muchos éxitos en económico y familiar, pero vas a encontrar una gran cantidad de personas que tienen fama y fortuna y terminan colgándose de la vida o de un palo, envenenándose, porque no logran descubrir verdaderamente su propósito. Dios nos ha creado a cada uno un propósito y el propósito de él es eterno. Él mueve las cosas naturales para que las entendamos. Yo no sé si te interesa la física, si te interesa la matemática, si te interesa la historia, no sé, a mí sí me interesaba. Y de esa manera Dios empezó a hablar a mi vida. Ahora yo puedo entender mejor las cosas. Y como puedo entender mejor las cosas, puedo actuar en esa línea. Pero lo que verdaderamente cambió toda mi vida fue la presencia de Él habitando en mi interior. Porque es la presencia de Él la que me llena de vida, la que le da sentido, la que le da propósito y la que escribe historia, no solamente para mí, sino que para ti. Muchas veces te vas a encontrar que no hay salida, que has estado, como les dije yo, una y otra y otra y otra y otra vez, pidiendo, clamando lo mismo y no hay respuesta alguna, pero sí hay respuesta. Es el momento oportuno y esperamos y le pido a Dios que nos esté escuchando y lo declaro aquí públicamente. Dios que nos estás escuchando en este lugar, toca la mente, los corazones y la vida de todos estos hombres representantes de familias. Que sus familias, Señor, puedan recibir de tu presencia. Que sus familias puedan disfrutar de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, de tu favor y de tu fortuna. Dios, abre el entendimiento de cada uno de ellos y que tu mundo sobrenatural empiece a operar
en la vida natural de todos nosotros. Este es un tiempo de conflictos mundiales. Usted no tiene que ver tanto el Facebook o las redes sociales para darse cuenta que ahí viene un huracán cerquita, ya ahorita es categoría 5. Y no hemos visto situaciones tan dramáticas como que una ciudad como Río de Janeiro, 60 grados centígrados. Yo no sé quién puede vivir a 60 grados centígrados. Pero podemos ver fenómenos en la India, en China, en Chile, en México, en Honduras, en todas partes del mundo. Hay tambores de guerra, Ucrania, Rusia y la OTAN. Bueno, el mundo está bien complicado. Pero sea lo que pase y que llegue a pasar, nosotros podemos confiar que el proyecto de Dios para tu vida se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? El proyecto de Dios para tu vida se va a cumplir. Y este es el momento en que tu vida comienza a escribir una nueva historia. Raúl lo dijo. Hoy, eso dijiste, lo declaraste. Y yo solamente lo estoy repitiendo. Hoy es el comienzo de algo nuevo, grande y poderoso para tu vida. Para tu vida, Mario, también. Para la vida de cada uno de ustedes. Yo no sé si usted puede tocarse aquí y diga, para mi vida. Para mi vida. Arrebatamos. La historia que yo les cuento para que las arrebatemos y que podamos vivir ya no en este mundo natural que solo nos deja podredumbre, no, vivir en el mundo sobrenatural para que lo sobrenatural de Dios comience a operar en tu vida y transforme no solamente a ti y a tu familia, sino que todo el entorno donde estás. El primer retiro que me invitaron, la fraternidad, venía un tipo de Miami. Y este hombre, yo nunca lo había visto y me puso la mano y me dijo, ¿eres ingeniero? Me dice. Sí, le digo, ¿por qué? Me dice, porque veo un montón de rollos, de planos en tus brazos. El Señor te va a bendecir con gran cantidad de proyectos. Y lo hizo. Él no me conocía, pero Dios sí conocía mi necesidad en ese momento. Yo no lo conozco, pero Él sí conoce tu necesidad. Conoce tu necesidad. Conoce aquello por lo cual has estado clamando tanto tiempo. Él sí lo conoce. Ahora bien, créanlo o no, yo no creía, o sea, yo no creía, pero él sí cree. Y él sí cree en su proyecto, porque el proyecto no es tuyo, el proyecto es de él. ¿Y con quién lo va a llevar a cabo? A través de Dios. Opera en estos hombres, Señor. Y que los proyectos tuyos en la vida de cada uno sean cumplidos para la gloria de tu nombre. Y que, Señor, el mundo sobrenatural en el cual tú habitas, hazlo descender a nuestras vidas para que ese mundo sobrenatural provoque los cambios sustanciales que esta nación y el mundo necesita en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias.